Hola queridos niños y niñas, hoy vengo con una nueva clase de biología sobre las barreras del cuerpo humano. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el séptimo año básico. Sugerencias de trabajo. Es importante recordarles, mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención, estudiar en un lugar habilitado libre de distractores, disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo, desarrollar las actividades ya sean en libro, cuaderno o guía, siempre manteniéndolo guardado para cuando yo se lo solicite. Y recordar el envío de fotografías, ¿cierto?, de las actividades para recibir la retroalimentación y el solucionario. Objetivo de la clase de hoy: comprender y diferenciar características de las barreras del sistema inmune. ¿Cuál es la habilidad? Comprender y diferenciar. ¿Ya? Nosotros ya las conocemos, entonces ahora vamos a comprender y diferenciar en qué consiste cada una de ellas. La actitud, valorando el cuidado por el cuerpo humano, ¿cierto?, la importancia que tienen estas barreras para nosotros. Y como conocimiento, características de las barreras del sistema inmune. ¿Para qué? Para saber cómo se defiende nuestro cuerpo frente a los microorganismos y cómo, recordando, reconociendo, analizando información y desarrollando actividades. Instrucciones de trabajo para la clase de hoy. Ya hemos aprendido sobre el sistema inmune y también sobre las barreras del cuerpo. Hoy repasaremos estos contenidos y desarrollaremos actividades de refuerzo. Mucho éxito para ustedes. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, ¿cierto?, desarrollar la actividad de conocimientos previos. En el desarrollo, realizar las actividades 1, 2 y 3 que están en su guía. Y en el cierre, sintetizar y evaluar el aprendizaje a través de la actividad final. Esta actividad en total está destinada para 60 minutos. Si necesitan más tiempo que ese, no hay inconveniente e incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. En primer lugar, una pregunta indagatoria. ¿Qué sucedería con nuestro cuerpo si no tuviéramos las barreras de protección frente a microorganismos, agentes patógenos o infecciones? Me gustaría que, una vez que viéramos el contenido, me pudieran ayudar a responder esta pregunta. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar a ver este video, ustedes debieron contestar estas preguntas de activación de conocimientos previos. Si no lo han hecho, pausen el video. Si ya lo hicieron, continuemos. Conceptos claves que vamos a escuchar durante este video, así que es importante conocerlos. Antígeno, partículas extrañas al organismo que son capaces de desencadenar una respuesta inmune. Patógeno, microorganismo o virus capaz de producir una enfermedad en nuestro organismo. Anticuerpo, sustancia segregada por los linfocitos de la sangre para combatir una infección de virus o bacterias que afecta al organismo. Y el linfocito es un leucocito, es decir, un glóbulo blanco, ¿cierto?, de pequeño tamaño que está presente en la sangre y en los tejidos linfáticos. Su función está relacionada con los mecanismos de defensa inmunes. Recordemos lo que ya hemos visto. El sistema inmune identifica agentes patógenos que amenazan nuestro organismo y desencadena dos tipos de respuestas. Y de acuerdo a ello se clasifica según su tipo de protección y según su tipo de actuación. Según el tipo de protección tenemos innata. Esto quiere decir que se presenta desde el nacimiento y nos protegen de todos los agentes patógenos, encontrándose siempre activa. Adaptativa, se desarrollan durante la vida y nos protegen de agentes patógenos específicos. Generan memoria y también se desarrollan solo frente a procesos de infección de acuerdo a ese patógeno en específico. Y de acuerdo al tipo de actuación tenemos la inespecífica. No se centra en ningún patógeno en particular, sino que impide el ingreso de cualquier sustancia extraña. Y la específica, que se activa y actúa frente a un patógeno determinado o procesos de infección que reconoce. ¿Ya? ¿Qué componentes del sistema inmune encontramos? El sistema inmune presenta células defensivas, que son leucocitos, en este caso glóbulos blancos fagocitarios, que son transportados por los vasos linfáticos y sanguíneos. Amígdalas, tejido que contiene células defensivas. El timo, órganos donde maduran los linfocitos T. Ganglios linfáticos, órgano donde entran en contacto células defensivas con patógenos. Vaso, el órgano que almacena los linfocitos. Y médula ósea, órgano donde se producen los leucocitos, entre otros linfocitos que van a ayudar al proceso de defensa de nuestro cuerpo. Recordemos también que vimos sobre las barreras de nuestro cuerpo humano.
Son el conjunto de mecanismos que permite al cuerpo humano reconocer las sustancias extrañas, neutralizarlas y eliminarlas cuando las mismas se introducen en alguna parte de nuestros sistemas. ¿Qué barreras tenemos? Barrera primaria, barrera secundaria y barrera terciaria. Vamos a revisar hoy día entonces, recordar también en qué consiste cada una de ellas. Barrera primaria. Corresponde a una barrera innata, es decir, la tenemos desde nuestro nacimiento, e inespecífica, ataca cualquier sustancia extraña, no siempre teniendo éxito, ¿ya? Y está constituida por estructuras internas y externas de nuestro cuerpo. ¿Qué estructuras son estas? La piel, que está formada por diferentes capas y actúa bloqueando el paso de los patógenos o secretando sustancias que los eliminan. Ya tenemos una de las capas que se llama epidermis, que es nuestra capa de protección. Microbiota, ¿ya? Que es poblaciones de bacterias que impiden el desarrollo de agentes patógenos para el organismo y se encuentran en diferentes estructuras de nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro intestino. Membrana mucosa. Recubren estructuras de los sistemas y algunos presentan cilios que atrapan a los patógenos o secretan sustancias que impiden su ingreso. Por ejemplo, tenemos una membrana mucosa en nuestro estómago, en nuestra nariz. Secreciones. Lágrimas, saliva, transpiración y otros líquidos que eliminan otros líquidos que destruyen muchos agentes patógenos. Barrera secundaria. Corresponde a una barrera innata, también la tenemos desde nuestro nacimiento, y también es inespecífica, es decir, actúa entre todo, pero no siempre teniendo éxito. Y se activa solo cuando la barrera primaria ha sido traspasada. Responde frente a agentes patógenos mediante la intervención de glóbulos blancos denominados fagocitos. ¿Qué se llaman fagocitos? Porque como que comen estos agentes patógenos. Dentro de estos fagocitos tenemos los neutrófilos y los macrófagos. ¿Cómo actúa esta barrera secundaria? En primer lugar, la célula fagocitaria reconoce al patógeno a través de estos receptores que tiene aquí al ingresar a la célula. Luego, se forma el fagosoma alrededor del patógeno, que vendría siendo como una burbuja. En tercer lugar, se unen los lisosomas que contienen enzimas digestivas, que son todos esos puntitos amarillitos. Estos lisosomas que se van a unir al patógeno lo van a destruir. Y una vez que lo destruyen, liberan los restos del patógeno al exterior. Esa es la forma en que actúa esta barrera secundaria. Y la barrera terciaria, ¿cierto? Es una barrera adaptativa, es decir, no nacemos con ella, sino que la vamos desarrollando a través de especies de infección que tenemos a lo largo de la vida. Y es específica porque como ha generado células de memoria, después trabaja en ciertos tipos de enfermedades y las va reconociendo. Entonces reconoce, elimina y recuerda el antígeno que corresponde a la partícula que desencadena entonces esta respuesta inmune. Tenemos dos tipos de barrera terciaria, respuesta o inmunidad humoral y respuesta o inmunidad celular. La respuesta humoral es producida por anticuerpos y la respuesta celular es mediada exclusivamente por linfocitos. Entonces, ¿qué pasa, cierto? Me infecté, estoy enfermo, la barrera primaria no pudo detectar, pasó a la barrera secundaria, tampoco pudo, entonces necesitamos refuerzos. Es decir, que la barrera terciaria tiene que comenzar a actuar. Respuesta humoral de esta barrera terciaria. Esta respuesta depende de los linfocitos B, que son encargados de producir anticuerpos, los que reconocen al antígeno del patógeno. Aquí tenemos la forma de actuar de esta respuesta humoral. En primer lugar, el antígeno se une a un anticuerpo del linfocito B. Luego, este linfocito B se va a diferenciar o dividir en dos tipos distintos. Las primeras son las células de memoria, que va a servir para que yo lo guarde en mi cuerpo y me confiera inmunidad futura. Y las segundas son las células plasmáticas, que secretan anticuerpos neutralizando al patógeno. La unión entre el anticuerpo y el antígeno va a permitir fagocitar al patógeno, es decir, como comérselo y destruirlo. En el caso de la respuesta celular, esta inmunidad depende de los linfocitos T,
los cuales poseen receptores que reconocen el antígeno ubicado en la superficie de otras células y eliminan los patógenos que están fuera del alcance de los anticuerpos. ¿Cómo actúa entonces esta barrera? El fagocito ingiere el patógeno y exhibe los antígenos del agente infeccioso en su superficie. Esto ocurre aquí en el número 1. Luego el fagocito expone los antígenos para que un linfocito T lo reconozca y diga, yo tengo células de memoria de él, entonces lo reconocí. Luego el linfocito T se divide en dos tipos de células. Las primeras, las células de memoria, ¿cierto? Que confieren inmunidad futura, lo mismo que en la respuesta humoral. Y los linfocitos T citotóxicos que se unen a las células infectadas para destruirlas. ¿Ya? Es decir, las van a eliminar. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Reforzamos y aprendimos sobre las barreras de nuestro cuerpo. Barrera primaria, barrera secundaria y barrera terciaria. Dentro de la barrera terciaria encontramos la respuesta humoral y la respuesta celular. ¿Cómo actúan estas barreras? Son innatas, la barrera primaria, la barrera secundaria también. La barrera terciaria es adquirida y la barrera terciaria de respuesta celular también es adquirida. Luego, la barrera primaria es inespecífica. La barrera secundaria también es inespecífica. No actúa frente a algo determinado, sino que a lo que ingrese como partícula extraña en nuestro cuerpo. En el caso de la barrera terciaria de respuesta humoral, es específica y la de respuesta celular también es específica. ¿Por qué? Porque como guardan células de memoria, van a atacar frente a un antígeno específico. ¿Qué forma parte de ellos? De la barrera primaria, la piel, mucosa, microbiota y secreciones. Estas son las estructuras, ¿cierto? En la barrera secundaria tenemos los glóbulos blancos, denominados fagocitos. Dentro de ellos están los neutrófilos y los macrófagos. En la barrera terciaria de respuesta humoral tenemos los linfocitos B, que forman las células de memoria y células plasmáticas. Y en las de respuesta celular tenemos los linfocitos T, que forman células de memoria también, y linfocitos T citotóxicos. ¿Cómo actúa? En el caso de la barrera primaria, cada estructura que se encuentra en nuestro cuerpo realiza un trabajo de protección frente al patógeno de acuerdo al lugar en el que ingrese, ¿ya? En el caso de la barrera secundaria, se reconoce el patógeno, se forma el fagosoma, que era como esa burbuja, ¿cierto? Se unen al lisosoma y estas enzimas que están dentro del lisosoma lo destruyen y liberan los restos al organismo. En el caso de la respuesta humoral, el antígeno se une al anticuerpo, el linfocito se divide en células de memoria y plasmáticas, las cuales estas últimas neutralizan y fagocitan al patógeno. Y en el caso de la respuesta celular, el fagocito ingiere el patógeno, exponiendo los antígenos, el linfocito luego se divide en células de memoria y linfocitos T citotóxicos, y los cuales, estas últimas, se unen a la célula y la destruyen. Entonces, a partir de lo que aprendimos hoy, podemos responder la pregunta que yo les dejé plantear al inicio. ¿Qué sucedería con nuestro cuerpo si no tuviéramos las barreras de protección frente a microorganismos, agentes patógenos o infecciones? En primer lugar, los enfermaríamos frente a cualquier agente externo que ingresara a nuestro cuerpo, ya que no tendríamos defensas. No tendríamos estructuras que impidieran el ingreso de estos agentes patógenos. Se destruirían las células encargadas de la defensa de nuestro cuerpo. No valdría la pena que tuviéramos glóbulos blancos. Y por lo tanto, nuestro cuerpo incluso podría destruir nuestras propias células y tejidos de nuestros diferentes órganos, ¿cierto? Porque ingresaría cualquier tipo de célula y estas células al final ingresarían a nuestro cuerpo y destruirían todas las células que nosotros tenemos y que nos sirven, ¿cierto?, para nuestro funcionamiento. Entonces, muy bien, las respuestas que ustedes me dieron están correctas. Es lo que yo sé que es lo que ustedes pensaron. Una vez que aprendimos entonces el contenido, que lo repasamos, vamos a las actividades de desarrollo, las cuales las van a realizar en la guía de aprendizaje número 7. La actividad de desarrollo número 1 corresponde a que debemos marcar con una X cuáles características corresponden a los linfocitos T, cuáles a los linfocitos B o cuáles incluso corresponden a los dos. Leen cada una de estas afirmaciones y después marcan con una X donde corresponde. Actividad de desarrollo número 2. En este caso, debemos completar esta tabla que
Para ello, observo las imágenes, reconozco qué tipo de barrera es, primaria, secundaria o terciaria, de respuesta humoral o de respuesta celular, y luego registro la forma de actuación, es decir, cómo van actuando, lo que vimos aquí en este video. Y en la actividad de desarrollo número 3, tenemos que leer las oraciones, escribir una P si corresponde a una característica de la barrera primaria, una S si pertenece a la barrera secundaria y una T si pertenece a la barrera terciaria. Ojo que aquí la barrera terciaria no está distribuida por respuesta humoral o celular, ya está en general de la barrera terciaria. Entonces, por lo tanto, ahí tienen ustedes que reconocer la característica que corresponde a cada uno de ellos. Para finalizar, ¿cierto?, su guía, deben contestar la actividad de cierre para sintetizar y evaluar el aprendizaje. ¿Qué aprendieron acerca de las barreras del cuerpo humano? Recuerden que no es la primera clase que vemos sobre ellas. ¿Lograste comprender el funcionamiento de las barreras del cuerpo? Si es así, ¿cómo lo hicieron? Y por último, la alternativa que refleja su aprendizaje. Recuerden que también pueden apoyarse de las páginas 130 a la 137 del texto de la asignatura. Entonces, una vez que ya aprendimos, sabemos lo que tenemos que hacer, es el turno de ustedes de desarrollar la guía número 7 de biología y así ejercitamos sobre el contenido de esta clase. Si tienen alguna duda, algo pendiente, revisen nuevamente el video o incluso me pueden preguntar a través de WhatsApp o correo. Muchos cariños para ustedes, que se encuentren